Eh, Buenos días a todos. Comenzamos nuestro coloquio del Instituto de Filosofía y hoy día le toca exponer a nuestra reciente adquisición del Instituto Eduardo Fuentes, eh, quien se integró, para los que no sepan, como académico del Instituto de Filosofía, especialmente pensando en el doctorado, igual que Christian Hodge, quien expone la próxima semana, además. Eh, entonces, sin más, comenzamos eh, a la exposición de hoy día de Eduardo Fuentes, quien nos hablará sobre la función deliberativa de los cuerpos intermedios con ideario. Vamos a ver qué sale de ese gran título. En fin. Y les pido a todos entonces que silenciemos los micrófonos y también las cámaras para que no haya problemas de conexión. Adelante, Eduardo, cuando quieras. ¿Cuánto tiempo tengo? Tienes 40 minutos máximo y 40 minutos. después damos paso a las preguntas o Espero comentarios. ocupar menos de 40 minutos. Vamos a Ya. ver. Ya, ¿esto se ve? Sí, perfectamente. Sí. Ya. Se ve aquí ya presente. Ya. Ya, muchas gracias por la oportunidad de nuevo para presentar. Esta es la segunda vez que presento, la primera vez como miembro aquí del instituto, así que muy contento. Estoy muy contento. Ya, sí, el título es un poco rimbombante. Yo lo primero que quisiera decir es que esto es una idea que estoy todavía trabajando, basada en unas cosas que ya he publicado o están por ser publicadas, pero el argumento final, digamos, está siendo todavía trabajado. Ya. Este es el plan de la presentación. Voy a tratar de que sea lo más rápida posible, digamos, no saltarme todos los tecnicismos si es que puedo, pero tiene tres partes. La primera voy a hablar de la idea de la deliberación pública muy en general. Después voy a hablar de contextos y necesidades metodológicas, que es una aplicación de lo que se llama la epistemología de bisagra, que está fundada y se inspira en los trabajos de lo que se denomina como el último Wittgenstein, que es el que escribió sobre la certeza, digamos. Y después, ya lo que vamos en la conclusión del argumento, que es se titula aquí Organizaciones con Ideario como espacios experienciales. Y vamos a ver qué tiene que ver eso con la deliberación pública. Ya, entonces, bueno, antes de partir voy a decir, voy a quitarle todo el suspenso que pueda tener esto, entonces voy a decir como la idea central y después voy a tratar de explicarla. Bueno, fundamentalmente la idea es que yo voy a dar un argumento para desconfiar de la deliberación pública. Son un poco raro, pero voy a decir que por qué creo que hay razones en principio por las cuales no es posible o no es aceptable, digamos, no es racionalmente aceptable lo que se suele entender por deliberación pública. Eso no quiere decir que todo el diálogo haya que ser descartado, sino algo muy específico. Y después argumentaré que entonces que la deliberación pública a nivel general, a nivel nacional, debe ser reemplazada por deliberaciones locales, internas y después entre estas organizaciones con ideario, y eso a su vez por una agregación de las distintas deliberaciones públicas. Ya. Esa es como la idea. Entonces lo que está detrás de acá es una desconfianza en las capacidades de la deliberación pública, que son muy contrario a como lo que usualmente ha estado de moda en los últimos, diría los últimos 20 años, digamos, o 30 años tal vez, que es la idea de la democracia deliberativa, la idea de que siempre hay que avanzar hacia más conversación, más deliberación. Entonces yo me pongo un poco a eso. Ya. Pero entonces, partamos aquí con la idea de la deliberación pública. La idea básica es que las decisiones deberían ser el resultado de deliberaciones. Es decir, que las decisiones de qué? De la autoridad política deberían ser el resultado de deliberaciones. Entonces, los autores que defienden la deliberación pública, ya sea en la versión fuerte de autores como que creen en la democracia deliberativa, que creen que
todo debería ser decidido mediante deliberaciones, cabildo, a la gente como que le encantan los cabildos y le encanta que la gente se junte y hable y converse. Ya. Esas personas son las que defienden una versión fuerte, podríamos decir, de la democracia deliberativa. Y también hay una versión débil donde idealmente las decisiones deberían ser resultado de deliberaciones e idealmente deberíamos favorecer tipos de deliberaciones. Entonces, esta es la idea como de formar muchas comisiones y poner a la gente a conversar de todo. Es como el modelo un poco, no totalmente, pero es como un poco el modelo de Bachelet, digamos. ¿Se acuerdan que era como un problema y sentamos a toda la gente y que conversen? Y, pero entonces, la idea entonces sería, la idea de las personas que defienden la posición de algo así como la democracia deliberativa o la importancia de la deliberación en la democracia, creen que las decisiones del poder político deberían ser resultado de las deliberaciones. Ahora, ¿por qué alguien creería esto, digamos? Eh, Más allá de decir como es bueno conversar, digamos. ¿Por qué alguien creería que esto es importante? Y lo que está detrás es una concepción particular del respeto político, que de hecho es una concepción de raigambre kantiana del respeto político. Entonces esto uno lo encuentra en autores típicamente kantianos, como Rawls, y toda la tradición, esa tradición liberal contemporánea, que es como la que está más de moda ahora, y también en autores como Habermas, digamos. Habermas también es un autor que es bastante, digamos, kantiano, muy kantiano. Sobre todo como el último Habermas, quizá al comienzo no tanto. Pero entonces, ¿cuál es la idea? ¿Qué tiene que ver esta posición kantiana? La idea es que respetar a alguien es una función de la aceptabilidad de las razones que se usan para el poder político. Y eso básicamente, ¿qué es lo que significa? Significa que estas personas creen que tú respetas a alguien cuando le justificas el uso del poder político mediante razones que esa persona podría aceptar. Y eso es esto es lo que Rawls llama el principio liberal de legitimidad. ¿Ya? Eh, Esto, hay un filósofo que trabaja en Wuhan, digamos, quizá el causó el coronavirus, un filósofo, Thomas Betts, que argumenta llama esto el estatuto discursivo fuerte, ¿no? Esto es creer que, que la legitimidad de las razones, la legitimidad de las acciones políticas proviene del tipo de razones que se dan y específicamente de cuán aceptables sean esas razones para las personas. ¿Y cómo descubrimos la aceptabilidad de esas razones? Bueno, cuando la gente conversa, digamos. Esa es una de las maneras. O cómo conversaría. Ya, entonces la idea sería en que las razones obviamente tendrían que ser accesibles a todas las personas. Ahora, evidentemente va a depender de qué es lo que se entiende por accesibilidad, y hay una literatura infinita sobre eso, que es como casi como un juego teórico de ir viendo como la correcta exégesis rawlsiana, digamos. Pero la idea básica es que, como hay un hecho de la causa, es que la gente es muy diversa en nuestras sociedades, entonces muy distinta, entonces no hay nada que todas las personas aceptarían inmediatamente. Entonces para eso hay que idealizar a las personas un poco mucho, un poco poco, digamos, dependiendo de los teóricos. Si es que queremos que la deliberación haga algo, digamos. Entonces esto uno lo puede ver, por ejemplo, cuando no sé, cuando se forman comisiones o cuando se hablan de los cabildos, digamos. Y los cabildos, entonces, claro, siempre hay que idealizar un poco los cabildos porque en la práctica, digamos, pueden ser muy caóticos. Ya, esa es la idea de la deliberación pública. Ya, ya perfecto. Ahora bien, para pasar ya al segundo punto, porque no quiero detenerme más en esa explicación, aquí hay como un problema, digamos, que es un problema que quien lo ha puesto, hay varias personas que lo han planteado directamente, hay dos que lo plantean de manera muy directa, una de ellas es Thomas Nagel, a quien yo cito ahí, y otro aquí en Chile, de hecho, es Fernando Atria, que lo dice así muy directamente, y que recuerdan un punto de vista jovesiano.
Hobbes en el Leviatán en una parte dice que lo que pasa es que la verdad nunca se nos presenta en propia persona. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que en una deliberación, cuando estamos conversando, cuando estamos hablando acá, y yo digo algo, y digo, eso que yo digo nunca se les presenta al resto, esta es la idea, como algo verdadero, sino que siempre se presenta como la opinión de algo. Entonces yo te digo, oye, lo que pasa es que esto es malo. Entonces la respuesta que siempre uno puede dar es como, bueno, tú dices que es malo. Eso es lo que tú opinas. Hay que ver si es malo. Entonces, eh, esto es lo que justificaría entonces la necesidad de justificar las razones de manera aceptables a todos. Porque todas las personas hay que otorgarles razones para hacer un salto, un paso desde tú crees esto a esto es verdad. Thomas Nagel lo pone aquí de una manera muy clara cuando nos dice lo siguiente. Dice que uno, por ejemplo, este problema, dice, debería un católico, considerando la restricción de la libertad de culto y la educación religiosa para los protestantes, considerando la restricción de la libertad de culto y educación religiosa para el protestante desde un punto de vista impersonal, pensar de este modo, que, es decir, si yo, por ejemplo, católico, le digo a un protestante, oye, ¿sabes que voy a prohibir tu colegio? Porque, ¿por qué le estoy diciendo eso? Entonces, lo primero, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo describo lo que estoy haciendo? La primera manera es decir que lo estoy previniendo, digo, mira, estoy evitando que te condenes eternamente. ¿Ya? Esa es una. La otra es decir, estoy promoviendo la fe verdadera. ¿Ya? La otra, estoy promoviendo la religión católica. ¿Ya? La otra, te estoy impidiendo que practiques tu religión. Y la otra, estoy impidiendo que hagas algo que tú quieres. Entonces, esas son distintas maneras de describir una misma acción. Entonces, por ejemplo, si yo quiero impedir la eutanasia, entonces yo le digo a la gente, digo en el Parlamento, o en una deliberación, o en una columna de diario, qué sé yo, cualquier cosa, mira, no, es que hay que prohibir la eutanasia porque la eutanasia es mala. Te doy razón, empiezo a dar argumentos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Entonces, lo que yo creo que estoy haciendo es que estoy diciendo lo que es verdadero, estoy diciendo lo que es moralmente verdadero. Pero, y este es el punto jovesiano de estos autores, me dirían, desde el punto de vista de las otras personas, lo que yo estoy haciendo es simplemente dar mi opinión. Y si yo quisiese, digamos, imponer mi opinión sin justificarla de modo tal que las otras personas pudieran entenderla, yo lo que estaría simplemente sería imponiendo mi posición. Entonces de aquí viene todo ese lenguaje de no me impongas tu posición en el fondo. Ya, esta es la idea. Eh, Fernando Atria, y esto lo hace en varios textos y lo desarrolla mucho en su libro La forma del derecho, dice que la verdad tendría una función puramente constitutiva y no apelativa. ¿Qué significa? Que en la deliberación la verdad simplemente es como un objetivo al cual llegar, pero no puede usarse apelativamente, donde apelar es decir simplemente esto es verdadero. Entonces cuando yo te digo, cuando tú me preguntas como oye, pero ¿por qué por qué la eutanasia está mal? Entonces yo te digo, oye, ¿por qué hay que prohibir la eutanasia? Yo te digo, no, porque la eutanasia viola la dignidad humana. Po. Y te pregunto, ¿y por qué viola la dignidad humana? Y digo, porque es obvio, pues es obvio que viola la dignidad humana porque, y te doy una razón, pero tú sigues sin ver la razón, y yo te digo, bueno, pero es que trata a las personas como instrumento, digamos. Llega un momento en que yo simplemente te estoy diciendo como, va a llegar un momento en que, yo simplemente te voy a decir, oye, pero ¿ves esto o no lo ves? Y si sigo esto, lo que estoy haciendo sería, según Fernando Ari, según Nagel y todos los autores, sería usar la verdad apelativamente. Estaría diciendo como, oye, esto es verdad, ya, córtala, esto es verdad, esto es obvio. Pero, como para la otra persona, mi opinión siempre se presenta como una opinión simplemente y no como la verdad, lo que la otra persona dice como, oye, simplemente me está diciendo que hagamos lo que tú quieres hacer. Y eso sería faltarme el respeto, dada la concepción discursiva del respeto. Ya. Ya, esa es como la mitad de la presentación. Ahora, eso es un error. O sea, yo creo que eso es un error. Hay varias maneras de argumentar de por qué esto es un error.
uno podría decir, uno podría ver esta estrategia. No, porque en todos esos debates uno siempre da razones que en principio son entendibles para todos. ¿Ya? Y esa es una solución. Uno podría apelar a la universalidad de la ley natural, etcétera, digamos. Esto es lo que hace John Finnis en una serie de artículos. Uno podría decir eso. Uno podría decir que en términos prácticos hay siempre acuerdos compartidos, entonces la otra persona, digamos, tendría que entenderme lo que estoy diciendo, ya, esa sería otra opción. Sin embargo, yo creo que aquí hay un problema en principio con todo tipo de investigación epistémica, todo tipo de liberación. Y es que basándonos en lo que Wittgenstein sobre la certeza denomina como creencias bisagras, y de hecho, y lo mismo Michael Williams, otro filósofo, llama necesidad metodológica, podemos ver que toda investigación epistémica, y con investigación epistémica me refiero a cualquier tipo de actividad o práctica en la cual queremos determinar si algo es verdadero o falso, el valor de verdad de una determinada proposición. Cualquiera de esas investigaciones requiere, digamos, tiene ciertos presupuestos metodológicos. Este es el punto de Wittgenstein. Por esto Wittgenstein llama esto creencias bisagras. ¿Qué es? Es que cuando empezamos a hacer una investigación epistémica, nunca partimos desde cero, sino que ya estamos como en un barco, como un barco en medio del océano. Y ya estamos ahí, in medias res, podríamos decir. Y lo que le da el contexto a nuestra investigación epistémica son ciertos supuestos que estamos dando. Y esos supuestos, y este es el punto de Wittgenstein, no pueden ser dudados, y tampoco de hecho pueden ser justificados dentro del contexto. Dudar de los supuestos es dudar de la investigación epistémica y es hacer otra cosa. Para poner un ejemplo, si yo estamos discutiendo, que es un ejemplo que yo pongo en algún artículo, digamos, si estoy discutiendo acerca del sistema previsional, estamos discutiendo acerca de las AFP, etcétera, y alguien va y me dice, oye, pero tú has considerado que en realidad todos somos un momento de la realidad última, porque Brahman es igual a Atman, entonces me da una justificación de la Advaita Vedanta. Yo lo que tendría que, la mayoría de nosotros lo que diríamos es, no le contestaríamos, digamos, no diríamos como, oye, sí, tienes razón, voy a evaluar este punto. No, simplemente es como, quedaríamos un poco desencajados y diríamos, ¿de qué estás hablando, digamos? Es como, no sé si esto viene a colación, etcétera. Porque el momento en que empezamos a considerar seriamente la proposición de la Advaita Vedanta es el momento en que nos salimos de esta discusión. No estoy diciendo que esté mal, y Wittgenstein tampoco dice, ni Williams dice que está mal hacerlo. Puede estar perfecto, digamos. Vamos a ver más adelante, que de hecho a veces lo está. El punto es que cuando uno lo hace, ya se sale de la deliberación, de la investigación epistémica en la cual uno está haciendo. El punto es que cuando uno analiza estas proposiciones, lo que Wittgenstein llama estas creencias bisagras, lo que nos damos cuenta es que en este momento, en estas investigaciones epistémicas, estas cumplen el rol de la verdad en persona. Entonces, por eso Wittgenstein hay un parágrafo sobre la certeza donde dice que si es que alguien de repente te dice, estás investigando algo sobre el sistema de pensiones, por ejemplo, ya estamos hablando del sistema de pensiones, y alguien te dice como, oye, pero ¿has considerado que quizá el mundo no existe? ¿Te acuerdas de Descartes, el genio maligno, qué sé yo, o viste Matrix, digamos? A esa persona nosotros no le contestamos, digamos. Dudamos, Wittgenstein dice con razón, dudamos que esté hablando en serio. Es como, ¿por qué estás diciendo esto? E incluso puede pasar que alguien en una discusión, por ejemplo, estamos en la Asamblea Constituyente, digamos, y estamos como en la hoja en blanco. Este es un argumento de por qué es metafísicamente, epistémicamente imposible la existencia de una hoja en blanco, pero estamos en la hoja en blanco y tenemos 9 meses para discutir, y alguien va y plantea una pregunta que a todas luces requiere estar años discutiéndola. Como alguien está hablando, oye, digamos, cerca de las leyes, y alguien te dice, oye, pero ¿qué es el bien? O te pregunta, oye, ya, pero primero tenemos que investigar acerca de qué es el lenguaje. Ya. Incluso si encontramos que eso tiene sentido, en abstracto, podríamos decir que en concreto, esa persona lo que nos está diciendo es que nos salgamos de la investigación que estamos.
Es algo tan radicalmente distinto que ya nos diría hacer otra cosa. Entonces, a esas personas generalmente no se les contesta, digamos. O si se les contesta aceptando que hay que salirse de la investigación actual. Por ende, estas necesidades metodológicas, estas creencias bisagras, son la verdad en persona. Entonces, el punto jovesiano es erróneo. De esto se sigue que uno no puede justificar todas las cosas en una deliberación. Es imposible. No se puede. ¿Por qué? Porque toda deliberación tiene necesidades metodológicas, como toda investigación epistémica. De manera importante, y quizás esto es como una cosa así, si simplemente lo voy a decir, digamos, pero de manera importante, no existe algo como la deliberación en general. Siempre hay deliberaciones particulares. Siempre estamos deliberando sobre este punto específico, digamos, en este contexto específico, contexto práctico, material específico, y por ende, siempre en las deliberaciones aparecen verdades particulares. Luego, dado que alguien podría decir, bueno, pero las cosas que se presentan como verdad son cosas que todos compartimos, pero de hecho ese es el punto, no todos lo compartimos porque es una sociedad donde hay mucha gente que es muy distinta, digamos. Entonces, la conclusión es que la deliberación pública, en este sentido, en el sentido donde vamos a poner toda la carne como en el foro público, digamos, en la República de las Letras que quería Kant, digamos, y vamos a hablarlo todo, y vamos a dar todos los argumentos, y todo lo vamos a justificar, va a ser como una super justificación en sí misma, y todas las personas racionales van a quedar satisfechas, es imposible. Eso no se puede hacer. Ya, veo acá que tengo 28 minutos, así que no quiero extenderme más, así que voy a pasar inmediatamente aquí a lo final, después podemos retomar otras cosas. Bueno, y cómo influye esto, cómo afecta esto a Boca, digamos, cómo afecta esto a las organizaciones con ideario. Lo primero es que uno podría decir, bueno, esta conclusión es como, parece que es bastante pesimista, es como, bueno, parece que no tiene sentido deliberar, entonces si no tiene sentido deliberar, quedémonos todos callados y que gane el más fuerte, digamos. Ya, eso sería no tan agradable, digamos. Y de hecho no es cierto tampoco, porque eh, esto no niega que sea posible la deliberación pública. Lo que afirma es que es posible, pero con muchas limitaciones. Es decir, que cuando deliberamos tenemos que saber que, y esto va a ser importante acá, no solo las creencias con las que partimos, sino que los contextos mismos, con sus condiciones materiales, condiciones de tiempo, condiciones de espacio, etcétera, afectan el tipo de cosas que se pueden decir, el tipo de cosas plausibles que se pueden decir. Entonces, voy a poner un ejemplo. A mí siempre me ha parecido que por ejemplo, en el contexto de una marcha, cuando las personas que han ido a alguna marcha, así como una asamblea, estas cosas, si tú estás conversando sobre qué lema tenemos que poner, como que todos entienden, y es racional que así lo entiendan, no es una cuestión meramente psicológica, sino que es racional que lo entiendan, de que los logos, los emblemas tienen que ser, los lemas tienen que ser cortitos, cortitos, que peguen, porque nadie tiene tiempo como para hacer procesos demasiado largos, digamos. Entonces por eso la gente dice como educación gratuita sin calidad, ya, y le van metiendo cosas, digamos. Y eso es una respuesta racional al contexto epistémico en el cual se encuentran, digamos. Ahora, aquí hay un problema, digamos, un problema demográfico, podríamos decir, que mientras más grandes son nuestras sociedades, entonces más gente distinta, con disposiciones distintas a ver, más excluyentes serán los contextos de deliberaciones particulares. Es decir, cada deliberación que tengamos acerca de la AFP, la salud pública, lo que sea, va a ser más excluyente. ¿Excluyente en qué sentido? En que va a estar diseñada, esto no implica que alguien la diseñó, digamos, puede haber surgido con, qué sé yo, con orden espontáneo, qué sé yo, pero va a estar diseñada de manera tal que van a haber personas que ya entraron perdiendo. Entraron perdiendo porque no van a poder plantear sus posiciones dado el contexto en que están. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, que cuando fue el estallido social, yo estaba viendo estaba viendo en Facebook y de repente veo una noticia de que la comunidad Hare Krishna
les dice a sus seguidores en Hare Krishna, le dice, oye, ustedes tienen que entender que todo lo que ocurre en Chile, todo lo que ocurre en el mundo, está en el velo de Maya y qué sé yo, entonces no se metan en estas cosas, da lo mismo. Entonces, yo me imaginaba, digamos, teniendo una discusión política como en Matinal en Bienvenidos, digamos, Lavín, Vial y alguien de la Hare Krishna diciéndote, como tratando de convencerte de que nunca pasa nada, digamos, y que todo esto es parte del velo de Maya, ya, entonces, eh, esa persona ya, como de la manera en que está organizado el programa Bienvenidos, entró perdiendo, ya no va a poder, no va a poder plantear sus posiciones. Ahora uno diría, no, pero quizás en el Congreso es distinto. No, este es el punto, es exactamente lo mismo. No esa idea de como de repúblicas letras, donde hablamos y conversamos así como en abstracto, no es algo real, no existe, no puede existir en principio. Bueno, para continuar entonces. Entonces, hay determinada deliberaciones que solo pueden realizarse racionalmente dentro de un determinado contexto. Es decir, como dije antes, hay ciertas cosas a las cuales tú puedes llegar, hay ciertas proposiciones a las cuales puedes defender solo dentro de un contexto. Eh, porque, porque excluyes determinadas cosas que te quitarían recursos cognitivos, recursos epistémicos. Entonces tienes que excluir cosas para llegar a un punto. Y eso es una experiencia que hemos tenido todas las personas que hemos conversado, digamos. Entonces, probablemente nosotros acá en este coloquio lleguemos más, podamos argumentar más cosas y desarrollar más ciertas ideas que en otro contexto, porque excluimos determinadas cosas, es como ciertas posiciones que simplemente no consideramos, y hay ciertas posiciones de puntos de partida que están como más adelantados, uno podría decir. Esto es interesante porque quizás no es tan interesante para otras personas, pero aquellas personas que tengan la literatura como de la filosofía política contemporánea, de raigambre kantiana, sobre todo de Kant en adelante, tendrán siempre la idea de que una deliberación es mejor deliberación mientras menos restricciones tenga. Y yo lo que estoy diciendo es que, primero, no hay una deliberación que tenga menos restricciones, tiene otras restricciones nomás. Y de hecho, puede ser mucho mejor la deliberación cuando más restricciones tengas. Eh, Ahora bien, entonces, ¿qué tiene que ver esto con las organizaciones con ideario? Todavía no llegó ahí, pero esa es como la guinda de la torta, digamos, como que allá lleva el argumento. Que nosotros lo que tenemos que ver es que, ya, voy a saltar un poco esto, es que voy a decir, hay una posición, lo que se denomina el ordo-pluralismo, que hay gente como Manfred Svensson que lo ha defendido, digamos que es una posición como un poco de la tradición calvinista, que sostiene que la deliberación pública, uno de los problemas de la tradición liberal es que la deliberación pública incluye solo individuos hablando, y que hay que incluir a las organizaciones, como las universidades, las iglesias, etcétera, y que ellas funcionen como agentes en la deliberación. Entonces, la Universidad Católica tiene un determinado ideario y va y conversa, y en ese sentido como que reemplaza a las personitas particulares católicas que tienen esa conversación. Entonces, tenemos como choques de gigantes, digamos. Y por eso sería importante las universidades católicas, universidades con ideario, protestantes, etcétera, digamos, porque eh, constituirían estas macro personas que discuten en la deliberación pública. Ya, eso está bien, yo estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, creo que no resuelve el problema de fondo. ¿Por qué? Porque mueve el paso un poco más atrás. Es que el contexto en el cual las universidades con ideario, los hospitales con ideario discuten determinadas cosas, sigue pudiendo estar la cancha rayada desde antes. Eh, entonces, tenemos que ir a algo más profundo que eso, digamos. Tenemos que darnos cuenta que el arreglo institucional, incluyendo la ausencia del arreglo institucional, donde no hay instituciones como reglas, normas, bueno, también es un determinado arreglo institucional, digamos, es la ausencia de ese arreglo. El arreglo institucional constituye una de las necesidades metodológicas de toda deliberación. Es decir, cuando nosotros deliberamos, y aquí deliberamos
Es decir, cuando evaluamos en conjunto, quizás hoy lo he dicho antes, porque hay una tradición aristotélica que entiende deliberación de un modo distinto al como se entiende en esta literatura, así que debería aclararlo. Cuando deliberamos, es decir, que evaluamos en conjunto el valor de verdad de determinada proposición, esas, hay esas proposiciones que solo son plausibles cuando en el contexto en que estamos deliberando hay ciertos constreñimientos institucionales, de tiempo, de jerarquías. La jerarquía, digamos, que la opinión de alguien pese más que mi opinión, o que, qué sé yo, o que tenga que tener primacía, o que hay un aspecto en el cual consideramos que esta persona sabe más que esta otra, entonces son constreñimientos institucionales a la deliberación. Y entonces hay proposiciones que solo se vuelven plausibles una vez que uno acepta eso, digamos. Esto es muy claro, digamos, cuando uno trata de justificar como los temas, digamos, religiosos, pero no solo religiosos, digamos. En el fondo, las universidades son eso, digamos, donde el profesor... El momento en que los profesores dicen como, no, es que mi opinión es la misma que la de los alumnos, entonces los alumnos opinan y yo solamente como, lo que hemos hablado otras veces, yo solamente como que guío las opiniones de los alumnos, ya, eso es un arreglo institucional donde hay ciertas proposiciones que no van a ser plausibles, porque requieren cierto conocimiento que los alumnos no tienen. Entonces, ciertas proposiciones a las cuales no vas a poder llegar por tu arreglo institucional. Entonces yo todavía espero cómo llegar en un escenario así, donde yo solamente soy alguien que modera las opiniones de mis alumnos, cómo llegar a la defensa del ilemorfismo aristotélico, digamos. No, creo que eso sería implausible, digamos. Ahora bien, cuando hay un arreglo institucional armado, eso permite un determinado tipo de deliberación, digamos. Ahora bien, las organizaciones con ideario, entrando de derecho, entonces, para terminar, digamos, las organizaciones con ideario, y con organizaciones con ideario me estoy refiriendo a una universidad, siempre estoy pensando en universidades porque son las más claras, pero los hospitales, por ejemplo, como esto se vio muy claro con las objeciones de conciencia institucional, donde los hospitales tenían que tomar una posición, decir, sí, sabes que nosotros aquí defendemos tal idea y esto es incompatible con el aborto, etcétera, con proveer abortos. Entonces, y pueden ser muchas otras, pero las organizaciones con ideario lo que hacen es contrañir internamente, aquí ya no estoy hablando de externamente, no estoy hablando del rol que tienen hacia afuera, estoy hablando del rol que tienen hacia adentro. Constriñen la deliberación de modo tal que pueden desarrollarse argumentos propios. Son un espacio donde ciertas deliberaciones que no podrían darse afuera se dan adentro. Una de las gracias que tienen esto, y por qué esto es tan útil como para la deliberación pública en general, es que estas organizaciones con ideario indican a sí mismas claramente, o deberían indicar, porque ya es otra cosa si es que realmente lo cumplen o no, y si no lo cumplen, esto es pura teoría y no sirve para nada, pero yo espero que sirva, digamos. Se indican a sí mismas cuál es su ideario, y le indican hacia afuera a la sociedad cuál es el ideario. Entonces lo que hacen es decir, mira, cuando tú organizas la deliberación de este modo, con estos constreñimientos, en lugar de los tuyos, porque eso es lo importante, en lugar de la esfera pública de la República de las Letras kantiana, que también tiene constreñimientos, pero son implícitos, cuando tú los organizas de este modo, este es el tipo de deliberaciones a las que llegas. Esto es lo que te podemos mostrar. Entonces, lo que ocurre es que lo que ocurriría, digamos, es que las personas desde fuera, internamente también, pero las personas, esto es lo que importa desde fuera, pueden ver cómo se desarrolla, cómo una determinada tradición en un espacio como controlado llega a ciertas cosas. Entonces, lo que ocurre es que cuando uno ve eso, se da cuenta que, digamos, puede darse cuenta que las deliberaciones en organizaciones con idearios, como una universidad, curiosamente, o quizás paradójicamente para muchos, son menos excluyentes que las deliberaciones como en la esfera pública abierta. Y uno dice, pero ¿cómo van a ser menos excluyentes? Sí, de hecho, lo que las caracteriza es que están más controladas, son más explícitas en sus
necesidades metodológicas, en sus creencias bisagras, van y te las dicen, digamos, de golpe. Esto es lo que creemos, digamos, y en este marco vamos a conversar. Lo que ocurre, y por qué ocurre esto, es que en la deliberación pública, así suelta de los diarios, digamos, de la vida cotidiana, en la que vemos todos los días, la gente, un cabildo, es como, esto se nota bien cuando uno va a un cabildo, digamos, si ustedes han tenido la mala experiencia, bueno, aquí estoy metiendo un poco yo, digamos, esto está quedando grabado, pero lo siento, pero bueno, yo fui a cabildo, tuve una mala experiencia, como un cabildo en medio del estallido social, se dan cuenta que parece que está muy desestructurado, pero tiene muchos contrañimientos también, entonces uno querría participar en igualdad de condiciones, pero la manera en que está diseñado esto ya, cuando te paran te dicen como ya, aquí vamos a discutir cómo organizar el nuevo Chile, digamos, tú ya estás asumiendo que hay un nuevo Chile, que hay que organizar, claro, que hay que organizar algo, digamos, que es posible organizar algo, por ejemplo, entonces lo que está ocurriendo es que tú querrías participar, un ciudadano cualquier querría participar en igualdad de condiciones, pero si es que la cancha no está rayada de modo que le permita participar, esa persona va a poder participar no en igualdad de condiciones. Ahora bien, las deliberaciones locales, la gracia que tiene, y con deliberación local me estoy refiriendo acá a las deliberaciones que ocurren en estas organizaciones con ideario que ya están claramente delimitadas, tienen estos requisitos de entrada que funcionan como mecanismos de autoselección. Es decir, en teoría, y esto es en teoría porque la práctica es bien distinta, pero en teoría, cuando uno entra a una universidad católica, y después se da cuenta que hay ciertas cosas que es obvio que la universidad defiende, por ejemplo, como la naturaleza del matrimonio, etcétera. Y uno dice como, oye, pero aquí yo no puedo hablar, mi posición no la toman en cuenta. La respuesta obvia es, claro, tú sabías que este era el requisito de entrada. Cuando tú entras, estás aceptando participar de esto. Este es un requisito de entrada claro. Entonces no te estamos excluyendo del mismo modo que se te está excluyendo como en la deliberación externa, digamos, en la deliberación pública en general. Porque aquí estamos armando un esquema y estamos diciendo, mira, esto es lo que queremos nosotros y así vamos a deliberar. Ahora, esto puede dar la impresión, y con esto termino, de que entonces lo que este modelo diría es que tienes muchas universidades, colegios, digamos, hospitales, que cada uno piensa sus cositas, desarrolla sus propias posiciones y, en el fondo y eso no contribuye nada como al bien común, uno podría decir. Sin embargo, este es un modo distinto en que uno tendría que analizar la deliberación pública. Uno tendría que decir que bueno, tú tienes esta organización, estos espacios que discuten entre sí. Lo que haces después es que tú en un modo agregas de qué modo, es que le permites a las personas que vean, por ejemplo, que vean lo que una universidad católica delibera a las cosas que llega, y cuando uno ve el resultado final y ve varios resultados finales, la gente, el ciudadano de pie, podríamos decir, mire y dice, ¿sabes qué? Parece que me gusta esto a lo que llega a esta universidad. Me gusta lo que llega a este colegio. Así que apoyemos esto. Que es una experiencia que es algo que no se puede tener cuando funcionas con el modelo de universidad pública. Con el modelo de deliberación pública kantiano tradicional. Entonces, la idea acá detrás es que como la idea de fondo, digamos, es que en este modelo de deliberación, si tú tienes, por ejemplo, una universidad, y aquí hay una esperanza, digamos, que no está en la teoría política, ni la teoría epistemológica, pero una esperanza que justifica todo esto detrás, es que yo creo que si tú tienes una universidad o un grupo así armado que desarrolle sus argumentos, porque si no los desarrolla no sirve nada, desarrolle sus argumentos, eso va a ser como poner una lámpara muy arriba para que todo el mundo la vea, digamos. Y la gente mirando esa lámpara quiera acercarse a esa posición del ideario. Pero eso, ya estoy en 46:32, así que voy a concluir acá. De nuevo, esto yo lo estoy trabajando en este preciso momento, digamos, es algo que está como es un work in progress, como dirían algunos. Muy bien, pues.
Agradecemos, Eduardo, esta interesante exposición y además es da mucho que pensar. Desde luego me surgen infinidad de preguntas, pero el moderador tiene que esperar que aparezcan las preguntas y comentarios del público. Alejandro tiene una pregunta. Adelante, Alejandro. Bueno, Eduardo, muchas gracias por tu ponencia que abre temas muy pertinentes y muy interesantes, ¿ah? Y en primer lugar, yo diría que lo que tú planteas, lo que planteas de fondo, es muy sensato, punto uno, ¿no? Y por lo tanto, es un baño de realismo, ¿no? Acerca de cuáles son las limitaciones que de hecho tienen algunas proposiciones que en definitiva terminan siendo bastante fantasiosas. Y por otro lado, yo creo que eh, eh, como que intenta o permite, permite visualizar prejuicios, ¿no es cierto? En el sentido de visiones que no descansan sobre juicios objetivos. Y esto último que tú planteaste, en el sentido de la utilidad social de las organizaciones con ideario, lo encuentro una idea sumamente interesante, muy potente, contraintuitiva para el, digamos, el pensamiento dominante, y pienso que debiera seguir trabajándolo y proponiéndolo. Muchas gracias, sí, estoy ahí trabajando en eso. Yo, sí, y es contraintuitiva. Sí que puedo responder ahora brevemente, es decir, como, a mí me pasa que de repente siento que, a ver, siento que si yo leo el Critón, como leo a Sócrates de repente, y leo a Platón, digo como, oye, pero estoy como diciendo lo mismo que decía esta gente, o cosas muy similares. Pero bueno, claro, yo me encuentro, tengo que argumentar con otra gente que cree otras cosas, entonces, pero sí, muchas gracias, sí. Muy bien, ¿algún otro comentario o pregunta? Bueno, mientras se arman algunas preguntas, te quería comentar, Eduardo, que algunas cosas me quedan todavía no cerradas en tu exposición, como por ejemplo la siguiente. Entiendo la función de un cuerpo intermedio con ideario como puede ser la universidad. Y uno puede decir, por ejemplo, que una universidad como la nuestra tiene un ideario humanismo cristiano, y yo estoy de acuerdo contigo que es bueno decir que se sabía de entrada que así es la universidad, y si tú quieres entrar a esta universidad sabes que tiene este humanismo cristiano y vamos a defender ciertas cosas, en fin. La pregunta es, ¿qué pasa cuando hay universidades con un ideario distinto, pero que en algún sentido uno, desde este ideario, pensaría que está algo en peligro? Hay algo en peligro en ese ideario. Por ejemplo, una universidad que diga, sí, efectivamente, eh, uno puede ser una universidad neutra, como la Universidad de Chile, o puede ser una universidad eh, que tenga un espíritu masón, o puede ser una universidad que diga efectivamente, mira, aquí nosotros estamos exactamente por promover la interrupción de la vida, y efectivamente estamos por promover el aborto. Y entonces, ¿qué pasa cuando salimos a la arena pública y en la arena pública existen estas distintas... entonces se vuelve a producir el problema, digamos, en la arena pública. Ese es un poco mi, mi problema, digamos. Sí, sí, ese es un, sí, mira, yo tengo dos tipos de respuestas para eso. Una es la respuesta que daría como en un journal, en una revista, ya. Y la otra sería la respuesta real, la que yo creo, digamos. Eh, Estás como eh, los incas, Eduardo, como los incas con las dos historias. claro, es como una cosa así. Pero, no, pero, a ver, eh, este es en un mundo ideal, en el mundo así como, o en un mundo más sensato, digamos, ese tipo
de organizaciones no existen, digamos. Ese mundo ideal no existen. El hecho es que existen. Y lo que yo diría es que cuando armamos el entramado como de deliberaciones, el entramado del Estado, digamos, que en última instancia es como el entramado legal, que también es un entramado que tiene funciones epistémicas, digamos, digamos de qué es lo correcto, o hechos de la causa, qué cosas ocurren y qué cosas no ocurren, digamos, que hace eso en juicio. También delimitamos el tipo de organizaciones que permitimos. Como que eso es lo que una de las cosas que como que quiero ir en contra de la neutralidad, y puedo volver eso de la Universidad de Chile, como egresado de la Universidad de Chile, digamos. No existe este tipo de neutralidad que podría hacer el Estado. En el fondo, tú ya partes y ya partes excluyendo determinadas cosas. Entonces yo diría, cuando un Estado no excluye esas organizaciones, esas universidades malísimas, está mal, pues hay que cambiar el entramado legal, hay que cambiar eso lo que permite. Ahora, lo que ocurre es que, y esto es un poco más menos utópico, es que no estás en esa, po. No es eso, no tenemos el poder, o yo no tengo el poder para cambiar el entramado legal, para evitar que las otras universidades existan, y el hecho es que siguen existiendo, digamos, y van a seguir existiendo. Entonces yo estoy planteándome desde como la aceptación de que estas otras cosas existen, digamos, y que yo no puedo, digamos, por gusto, digamos, por fiat eliminarlas. Entonces, dado que existen, uno se pregunta, oye, ¿qué es lo que hacemos? ¿Damos rienda suelta a la deliberación de tipo kantiano de la República de las Letras, cuya estructura ya está jugando en contra de nosotros? ¿Es como esa? Y entonces hacemos como, nos compramos el discurso de la libertad de, perdón aquí, no sé si estoy, pero la libertad de cátedra, así como modelo Universidad de Chile, donde cada profesor opine lo que diga, porque esa es la manera de cómo funciona la racionalidad humana. Y si hacemos eso, muchas de las cosas que queremos, digamos, se van a ir al tacho de la basura. Yo le diría, no hay que hacer eso, y hay que evitar eso porque hay que mostrar que, de hecho, no existe nada así como la deliberación neutral, no existe nada así como la universidad neutral, digamos, la Universidad de Chile no es una universidad neutral, porque incluso aunque, cuando uno ve el entramado institucional particular, lo pongo de este modo, digamos, así para ponerlo de una manera más práctica, digamos. Tú vas a una universidad y ves los estatutos de quién toma las decisiones, y después ves quiénes están en las decisiones. Lo que tú ves es que, bueno, hay ciertas posiciones que no se pueden defender, digamos, no es casualidad, digamos, y uno podría citar muchos casos, digamos, que uno conoce de gente a la que le ha pasado esto. Eso no es un motivo, una manera para decir, oye, que malo la gente de estas universidades que excluyen a otras posiciones, ¿no? Es decir, como ustedes hacen lo que todos hacemos siempre, razonar en determinado contexto, en determinada tradición, en determinado... Y entonces eso no existe. A ver, entonces esa sería la respuesta que yo diría. Dado que no puedo eliminar las otras universidades y las otras organizaciones, los otros hospitales que hacen cosas malas, trato de cortar, de cortar esa cancha donde nosotros vamos a ir siempre perdiendo. Y después uno dice, ya, pero ¿qué pasa después? Y mira, y esta es la respuesta que yo no puedo dar, no sé, quizás la podría dar en un journal, qué sé yo, en un journal de teología, uno nunca sabe, quizás tampoco, digamos, pero que podría dar ahora, y es la que yo creo realmente. Creo que creo que el cristianismo llama, creo que el catolicismo creo que el catolicismo bien desarrollado, si es que se le permite desarrollarse eh, hasta sus últimas consecuencias, podríamos decir, es atractivo. Y esa es como la esperanza que estoy justificando. Y es una esperanza que mira, aquí no te doy un argumento filosófico que tenga profundo para esto, sino que digo que esa es mi esperanza. Mi esperanza es que esta es la lámpara que alumbra más si es que la ponemos en un lugar donde se permita brillar, y que en última instancia la gente va a ser como se nos dice en los Hechos del Apóstol, digamos, pero mira cómo se aman ya. Y que ganamos ahí. Claro, no, pero no. Ahora, ¿por qué creo eso? Nada, pues creo eso porque creo en el evangélico. pero no,
no tengo otro argumento como de filosófico para explicarte por qué yo creo que estos argumentos van a triunfar una vez que sean desarrollados, digamos. No lo sé, quizás lo hay y yo no lo tengo nomás. Ujú. Muy bien. Gracias, Eduardo. Eugenio tenía su mano levantada. Adelante, Eugenio. Sí, ¿ya se escucha? Sí, un poco bajo, sí. Sí, lo que pasa es que estos audífonos que tengo son muy re malos, pero voy a hablar un Ya. poco más fuerte. Sí, ahí se Gracias, ve. Eduardo. La verdad que no tengo idea que si lo que voy a comentar tiene que ver con lo que expusiste o no, pero aquí voy a hacer una especie como de déjà vu y a medida que te iba escuchando recordé dos cosas y una a Emilio le va a ser muy familiar. La primera es la pragma dialéctica. ¿M? La pragma dialéctica que se conoce poco teóricamente, pero que está como en el ambiente, ¿cierto? Que la inventó un par de holandeses, un señor Van Emeren y otro Grotensdorff, plantea que lo importante en la deliberación y en la argumentación, que la entienden como un acto de habla complejo, no es la verdad en sí mismo, sino que es el respeto por las reglas de la discusión o de la deliberación. Entonces da lo mismo si es que la verdad existe o no, porque no es lo que importa ahí, no es la verdad lo que importa, sino que lo que importa es que las personas que están deliberando o lo que están argumentando respeten las normas y las reglas. Y generalmente lo que se plantea es que si hay un tercero que está allí escuchando, se alcance un consenso, por decirlo de alguna manera. Pero el tema de la verdad queda totalmente desdibujado, por decirlo de alguna manera, y lo que importa entonces es el mecanismo, si se pudiese decir de ese punto de vista. Yo creo que eso hay una cierta cultura que apunta hacia eso. Tú lo mencionabas a propósito de estos profesores que dicen, mire, yo soy un mediador, soy un facilitador, yo no puedo imponerle mis ideas a los alumnos, etcétera, etcétera. Y lo otro el otro déjà vu, por decirlo de alguna manera, es, bueno, la llamada ética dialógica o la ética del consenso, ¿cierto? Las tesis clásicas de Apple y de Habermas, que apuntan de una u otra manera hacia lo mismo. ¿Ah? Y precisamente lo que plantea la ética del consenso o dialógico es que todos estamos llamados a participar, salvo aquellos que quedan fuera los que hacen trampa. ¿Y quiénes son los que hacen trampa? Los que ponen argumentos que son irracionales, como por ejemplo un argumento de carácter teológico. Y expresamente, y ahí digamos volviendo a, a Kant en Basis Ausclerum y el texto que tiene sobre la razón pública, ¿cierto? Precisamente el argumento cristiano es un argumento que supone el tutor en el lenguaje de Kant, ¿cierto? Y por lo tanto sigue un poco preso de como decía Kant, la pereza y el miedo a no pensar por sí mismo. Y yo creo que eso también, digamos, está bastante en el ambiente, esta idea de esta ética del consenso o de la llamada razón pública, donde todos estamos llamados a conversar, pero todos partimos sin tener la verdad. Y la idea es, te quito un poco, te doy otro poco y armemos una especie de consenso. Y ahí, en ese sentido, a mi modo de ver, la deliberación es casi un ejercicio retórico. ¿Ah? Y la argumentación es un ejercicio mecánico también de respetar las normas, y por eso que no llegamos a ninguna parte, por decirlo de alguna manera. No sé si tiene que ver algo con lo que tú estás investigando, pero digamos, me acordé de esas dos tendencias que, como digo, están muy metidas como en el ambiente. Y por último, un pequeño comentario respecto a lo que te planteaba Emilio, de las diversas instituciones con idearios, y si hay alguna que tiene un ideario que es diferente y que desde nuestra perspectiva atente, por ejemplo, contra la verdad. La verdad que ese problema, o bueno, la verdad entre comillas, está resuelto por un principio económico, no por un principio filosófico. Y un principio, el mismo principio económico que se estableció el año 82 cuando se crearon las universidades en Chile, que es un principio económico puro y duro. Las instituciones entran a competir, y entran a competir para captar clientes, no solamente para llenar las salas, sino que también entran a competir en la competencia de las ideas, por decirlo de alguna manera. Entonces, este principio económico dice que el que es más fuerte, el que es más sagaz, el que es más astuto, es el que va a lograr convencer al otro. ¿Mm? Y eso es lo que pasa. Entonces, al principio, no nos preocupemos porque hay una universidad, no sé, voy a caricaturizar un poco, Arcis, o una universidad que tenga un ideario absolutamente contrario. Señores, la competencia va a resolver el problema, una suerte de mano invisible que va a final, de una u otra forma, va a decir que el que tiene, que el que es más
logra persuadir mejor, el que tiene el mejor argumento, entre comillas, el que conoce la práctica más dialéctica o la ética del consenso, va a terminar teniendo más alumnos o persuadiendo que el otro. Entonces, de alguna manera, esta discusión es una discusión que está resuelta, pero no filosóficamente, sino que económicamente, porque es la competencia la que va a, digamos, resolver el problema, y lo va a resolver positivamente. Bueno, eso simplemente como un comentario, que se me vino a la mente pensando en voz alta a propósito de lo que te planteaba Emilio. Eso, Eduardo. Sí, perfecto. Yo, sí, partiendo con el último comentario, sí, efectivamente, partes del modelo propuesto acá pueden ser leídos como como en esa clave como economicista, uno podría decir, claro, yo le subiría el pero y le diría que es como una posición policéntrica, pero que en el fondo, así como para que parezca más elegante. Claro, el supuesto habría que ver que bajo qué, y esto es como claro, típica cosa económica, bajo qué condiciones el mercado es libre mercado y las personas deciden libremente y otra cosa. Sí, ahora, si a mí me presionaran así, pero como bien presionado, yo daría como la misma respuesta que le daría a Emilio al final, digamos. Y es que en el fondo yo tengo la confianza que una universidad fiel al mensaje de la Iglesia y Jesucristo y que lo desarrolla bien, digamos, y ese es el punto acá, importante. Si esto no quiere decir siempre, ojo, que cuando digo una universidad con ideario o una organización con ideario no me refiero simplemente a alguien que escribe en el sitio web algo, sino una organización que está estructurada para que se den las deliberaciones ahí. ¿Qué es lo que es una cosa que es difícil que se dé y quizás es difícil que se dé como en el modelo en que de repente se estructuran las universidades, porque uno suele escribir como para afuera, como escribir artículos, entonces uno escribe articulitos y otra gente te escribe y responde otro artículo. Bueno, yo hago eso también, pero como que uno no hay poco interés muchas veces en armar el edificio teórico, digamos. Entonces, cuando uno ve como ruinas, así como de lo que podría, por ejemplo, ser el catolicismo, en lugar de un edificio teórico bien armado internamente, ya, yo tengo la esperanza que yo tengo, es que cuando eso se arma bien, eh, la gente opta por eso más que en la larga historia la gente opta por eso que en el fondo que por mucho que uno no arma la defensa de la familia bien, al final los jóvenes prefieren la familia tener papá y mamá que otra cosa, digamos, en última instancia, cuando eso está armado bien. Ahora, claro, el problema es que es difícil armarlo bien. Claro, no, eso podría sonar como una confianza en la mano invisible como del mercado, pero yo prefiero decir que es como una confianza en la mano invisible de la providencia actuando ahí, pero sí, no tengo más que como... Pero sí, efectivamente hay mucho parecido acá y eso nos tiraría la literatura sobre policentrismo y esas cosas bueno, que alguna vez se podrán hablar. Con respecto a los intereses de la práctica dialéctica, sí, totalmente, sí, absolutamente. Y voy a poner un ejemplo acá, no sé si me estoy escapando mucho de lo que queríamos hablar, pero que me pasó en una clase hace poco acá, digamos, en dilemas morales y éticos. Entonces yo empiezo a hablar de la distinción entre, digo, bueno, hay gente que distingue entre moral y ética, y les digo así como muy a la pasada, digo, y esto es una distinción que, por ejemplo, Kant o Habermas hacen, donde la moral es como lo de las costumbres, y la ética es lo racional, universal. Ya, y entonces saltan infinitos alumnos, así todo, dando la idea de que el comportamiento ético es de por sí un comportamiento que va en contra de las tradiciones de tu cultura. Todo lo que vaya en contra de la tradición de tu cultura es como ético, que en el fondo el saper aude, digamos, de Kant, así como cortar con toda la tradición anterior. Entonces, para todos estos estudiantes, era imposible que cuando uno se pone a razonar éticamente, con, confirme las tradiciones de tu abuelita, por ejemplo. Cuando tu abuelita pensaba que era malo, digamos, qué sé yo, mentir, ya, por el hecho de que tu abuelita pensara, entonces tú tienes que liberarte de esas cosas ya. Y eso fue discusiones larguísimas que tuve ahí con los estudiantes tratando de mostrarle que no era así. Y en parte eso está, creo yo, y ahí no sé, quizás estoy metiendo un poco las patas, pero eran muchos alumnos de pedagogía, entonces gente que ha visto de pedagogía, entonces que tenía como esa idea de que
de que la otra cosa era como adultocentrismo y qué sé yo, y esos son términos que ocupan. ¿Y por qué? Porque están metidos lo que tú, Eugenio, decías, como esta pragma dialéctica, esta ética del consenso. Y el problema, hay varios problemas con esto de la pragma dialéctica, pero una de las cosas que el problema de la pragma dialéctica y esta ética es que suponen, cuando suponen, digamos, en los momentos en que lo suponen, digamos, las personas que lo suponen que la verdad es como algo que ingresa como al final del debate, cuando en realidad es algo que inicia, ya comienza, ya estructura el debate. O sea, tú no puedes entrar a justificarlo todo, diciendo como sentándonos y, como dice Habermas, por ejemplo, dice como si tuviéramos tiempo infinito, etcétera, nos sentamos y discutimos de todo, pues, y llegamos. Entonces uno dice, mucha gente le critica a Habermas diciendo, pero es que no tenemos tiempo infinito. Entonces, pero yo creo que la objeción es en principio, la objeción es que ese tipo de deliberación que se imagina en la ética del consenso, que se imagina en la práctica dialéctica, es en principio imposible, que es como algo que uno dice nomás, como ya nos sentamos a hablar en tiempo infinito. Pero cuando uno lo pone en la práctica es cómo ocurriría esa deliberación. Y ahí uno se da cuenta que incluso en esa deliberación hay ciertas cosas que se presuponen. Por ponernos en términos como metafísicamente realistas, como hay un contacto con la realidad que ya está dado ahí, digamos, que uno no puede ponerse a justificarlo todo, digamos, sino hay como una actitud realista que uno toma ya partiendo. Entonces, ese es el problema de estos autores. Y el problema es que, claro, como ellos asumen que no introducen la verdad al comienzo de la deliberación, sino que es a lo que se llega al final, son ciegos a los modos en que su deliberación ya está suponiendo que ciertas cosas son verdaderas. ¿Qué es lo que ocurre con Habermas y los argumentos religiosos? Entonces, cuando uno lee a Habermas, uno siempre dice, bueno, es que en este mundo posmetafísico, y yo siempre me acuerdo que yo leí eso al mismo tiempo que estaba leyendo como qué sé yo, como unos comentarios de Cayetano a Santo Tomás de Aquino, y yo decía, como chuta, yo no me he enterado que vivo en un mundo posmetafísico, digamos. Y ese es el problema, pues. Como que dicen cosas, y esto lo hace Rawls también, y esto se lo han criticado otros liberales, incluso como Joseph Russell, lo criticó en un artículo muy famoso en el 90, diciéndole como, señor Rawls, usted supone que la verdad no es algo de lo que usted llega, pero no es algo que usted suponga, pero usted tiene que suponer que ciertas cosas son verdaderas, pues. Como que estamos aquí los dos conversando, que el diálogo logra defender ciertas cosas. Todas esas son cosas que están implícitas, pero cuando uno las va entretejiendo, se da cuenta que son muy sustantivas y que en realidad es como un mito, digamos. Yo creo que la pragma dialéctica y que claro, yo tuve que estudiar también en otras cosas porque además hay una universidad cuyo nombre no mencionaré que estaban fascinados con la pragma dialéctica. Son cosas mitológicas, pues, en el peor sentido de eso. Son cosas que la gente dice, ¿no? La ética del discurso también son cosas que la gente dice. Yo diría que la República de las Letras, y aquí Kantiana también es una cosa que Kant dice nomás. Es como que cuando uno la detalla de mejor manera, se da cuenta que eso no existe. En el fondo, como para terminar con esto y terminar en una nota más alta, en el fondo la filosofía y la investigación parte no de las estructuras de la razón práctica, sino de un encuentro con el ser, con la verdad. Uno parte encontrándose que hay cosas que conoce verdaderas y ahí parte la investigación filosófica, a diferencia de lo que creerían estos autores, pues. Entonces todas las cosas se mezclan, por eso yo en una parte de la presentación puse como un excurso, así que quizás pasó muy colado, pero el excurso era, en consecuencia la ética kantiana es imposible, era como esa cosa. Toda ética que parte, creo yo, de la pura consideración de la estructura de la razón práctica, como si eso fuera lo primero conocido, no, se engaña nomás, como un mito, digamos. Yo ahí tengo un matiz contigo, brevemente antes de darle, Mauricio creo que levantó la mano. Es cierto que a lo mejor el aparato
teórico no está tan difundido. Bueno, acá tenemos un eximio exponente de la pragma dialéctica que es Emilio Morales, ¿cierto? Que tiene los libros de Van Emeren y Grotendorf ahí en el velador. No sé si la Alejandra Buchholz está conectada, pero ella también es fan de la pragma dialéctica. Yo a mi pesar la tuve que aprender, pero a mi pesar no me fasciné como Emilio. Ahora, yo creo que, ahí veo a la Alejandra, digamos, la veo en la pantalla. Ahora, yo creo que hay como una suerte, aquí voy a utilizar un lenguaje bucetiano, como una suerte de connaturalidad con la pragma dialéctica y la ética dialógica. Más allá, digamos, de los autores. O sea, hay gente que, pues, nuestros alumnos, que jamás van a leer a Apel, a Habermas o a Van Emeren o a Grotendorf, pero la práctica dialéctica, la ética, el consenso está metida allí. Ahora, yo diría optimistamente, ellos plantean que la verdad llega al final. La verdad no tiene sentido. Si lo que importa es el proceso, no el resultado. Y si respetamos estas reglas, las 10 reglas básicas de la pragma dialéctica o las reglas básicas de la ética del consenso, se supone optimistamente que vamos a llegar a algo bueno y necesario para la comunidad. Eso sí que creo que es una ilusión. Pero precisamente lo que está en la base es que la verdad, como adequatio rei intellectus o como aletheia, es un obstáculo a la deliberación. Es un obstáculo para la deliberación, es hacer trampa en la argumentación. Y por lo tanto queda fuera. Y yo creo que eso está muy metido en nuestros alumnos, en nuestros profesores. Hay una cultura que va hacia allá. Yo no sé qué opinará la Alejandra, que la veo pensativa ahí mirando hacia el cielo, digamos, pero de la pragma dialéctica, o Emilio, pero yo creo que ahí, como te digo, está como en el ambiente, y que yo concuerdo obviamente plenamente contigo que no sé si es pernicioso, pero que no es muy conducente. Pero que está, aunque no conozcamos a los autores. Muy bien, pues. Mauricio, entonces, adelante. No sé si Alejandra quería decir algo del contexto o no. No, que con Voy a darle la respecto, palabra. por ejemplo, al diálogo para deliberar y llegar más o menos a un acuerdo, un consenso, como decías tú, considera que todas las partes interesadas, todos los afectados van a participar de la deliberación. Y en el caso en Chile del sur, de la Araucanía, que se habla del diálogo con este grupo violento y todo, ¿qué pasa si uno de la parte afectada no le interesa participar en la pragma dialéctica? Entonces, no sé ahí Habermas cómo lo hace, porque hay una parte que no le interesa y se resiste al diálogo. Entonces, ¿qué verdad vamos a encontrar en conjunto todos los afectados si parte de los afectados no le hace sentido esto del diálogo? No, era un pequeño comentario así. Después tengo otra pregunta, pero fue Mauricio. Perfecto. Mauricio, adelante. Sí, yo no quiero entrar en la pragma dialéctica con ustedes, porque vamos a terminar nunca. Pero más bien yo quería volver a tu tesis de fondo, Eduardo, sobre la función de los organismos con ideario. Quedó muy claro cuál era su valor y su función interna. Me refiero de la deliberación interna al mismo cuerpo intermedio, a la misma organización, de desarrollar, aclarar y exponer su idea. Pero no me queda tan clara la función externa, o sea, ¿cuál sería la función pública de estos cuerpos con ideario y con deliberación interna? ¿Sería su función, como dices tú, ser una lámpara que se muestre, sea un ejemplo de deliberación con límite explícito y un ejemplo de un ideario que dar a conocer, y por lo tanto que pueda captar más adeptos a esa organización? Lo entiendo, y eventualmente si hay una votación pública, tener más votos al resolver algo, pero no le veo cuál es su aporte a la deliberación pública, esa es mi duda. O sea, una organización con idearios que desarrolla una deliberación interna y que presenta externamente su ideario de buena forma, no por eso va a participar más en la deliberación pública, porque no por bueno, a no ser que tenga más peso la deliberación, tenga, como en la franja electoral, tiene más minutos para hablar el que tiene más votos. Puede ser, digamos, ¿no?
en ese sentido ganaríamos presencia, pero dudo que a las universidades o los hospitales les den más espacio público de deliberación según su número de adherentes. ¿Tiene alguna utilidad, alguna función propia esta deliberación interna de cara a la deliberación pública o es simplemente una tarea testimonial? Esa es mi pregunta. Sí, es muy excelente pregunta porque ya, lo que habría que decir, habría que dividir la respuesta en al menos tres partes, digamos. La primera sería que esto es compatible, y de hecho yo creo que debería ser compatibilizado con la participación de las organizaciones como agentes en la deliberación. Ya, eso es por una parte. Entonces, cuando dice como uno tiene una deliberación, entonces invita a qué sé yo, a la universidad, qué sé yo, San Sebastián, a dar su opinión. Entonces va la Universidad de San Sebastián representada en, qué sé yo, el rector o cualquiera, digamos. Va a dar su opinión, ya. Y eso es por una parte, esa es la participación directa que uno podría tener. Y que yo creo que es compatible y no fue el punto que yo enfaticé acá, porque creo que en sí misma no resuelve la cuestión. Entonces habría que pasar a lo segundo, que es lo que tú denominas como puramente testimonial. Sí, hay un sentido en que es testimonial, no sé si es puramente testimonial. Porque pasa lo siguiente acá, que cuando uno está deliberando, yo lo voy a poner aquí así, voy a tratar de que sea un ejemplo claro, una cosa así. Pero cuando uno está... cuando uno está deliberando, por ejemplo, tú estás en el Parlamento, o estás en un... Ojo que esto es muy interesante, que es imposible ponerle contenido a cuando uno está deliberando sin particularizarlo mucho, porque cuando uno dice como en la deliberación pública, ya, pero ¿qué es lo que significa eso? Entonces uno se imagina cosas como el Parlamento, o está en una columna de opinión del Mercurio que tiene determinadas páginas, siempre son cosas muy concretas, que es el punto de lo que debería haber. Entonces, si me presionan más, diría que el rol de las organizaciones de los cuerpos comunitarios en la deliberación pública en abstracto es ninguno, porque la deliberación pública en abstracto no existe, digamos, y es una cosa que nos dicen para meternos por secretaría la deliberación como en, qué sé yo, en el Parlamento o en cualquier otro lado, y decirnos como esa fue la deliberación pública. Como en el fondo creo que es lo mismo que cuando nos decían como la gente en la deliberación pública constitucional ha dicho cosas cuando en realidad está hablando como de 4 cabildos, uno en Recoleta y uno en Maipú y en unas cosas así. Creo que... Entonces, así, muy presionado te diría ninguna porque esa cosa no existe. Ahora, en concreto, cuando uno tiene estas deliberaciones, por ejemplo, en el Parlamento, una cosa así, lo que pasa es que aquí es lo siguiente, y esto tiene que ver mucho con el rol del testimonio en la deliberación, que es parte de otra de las necesidades metodológicas o constreñimiento de la deliberación. A pesar de lo que autores como Kant, en qué es la ilustración, otros que cuando critican como Hegel, critican al que escucha al cura, etc., es imposible formar cualquier investigación epistémica o cual deliberación sin contar con alguna estructura testimonial, es decir, con algunas relaciones de testimonio que uno supone que valen la pena. En el fondo estamos discutiendo sobre el COVID y bueno, y habla el presidente, la presidenta del colegio médico y uno dice, bueno, habló ella, pues del colegio médico. Po. Aunque uno no lo diga explícitamente, en la deliberación se inserta eso. Ya. Lo que ocurre entonces es que cuando... esto puede sonar muy burdo, pero yo creo que no lo es. Yo creo que no lo es, pero quizás lo es. Cuando uno es chico y tus papás te dicen algo, dicen, oye, no puedes hacer esto, y uno responde, ¿y cómo ellos? ¿Y cómo él? Esa respuesta, y cómo él, muchas veces como a los papás como nos puede dejar así como desconcertado, porque uno puede explicarle que está mal lo que hace la otra persona, pero el hecho de que otra persona lo haga muestra como la posibilidad de que se haga, digamos. Por eso hay que cuidar la amistad de los hijos, digamos. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, a ver,
uno habla de los cuidados paliativos, por ejemplo, en la eutanasia. Uno dice, oye, los cuidados paliativos. Pero en abstracto, los cuidados paliativos contra la eutanasia son como una pura posibilidad, digamos, como una cosa, así como algo que uno puede decir. Pero ¿qué pasa si tú tienes una unidad, un hospital que claramente está organizado de manera tal como con la centralidad de la persona? Así que tú entras y tú te das cuenta que aquí lo que importa es el cuidado. Eso es claro, y es claro para la gente que está adentro, es claro para la gente que está afuera. Entonces, en una deliberación pública sobre la eutanasia, uno puede decir, ¿y cómo ellos? Y eso que puede sonar muy burdo, no lo es, porque todo el tiempo lo hacemos, y ese es mi punto. Solo que lo hacemos lo hace la gente, digamos, cuando habla la defensora de la niñez, digamos, dice, ¿y cómo ella dijo? Entonces tiene un título que se llama Defensora de la niñez, entonces uno supone que ella defiende la niñez, po. La gente, claro, uno después tiene opiniones distintas, yo puedo tener opiniones distintas, pero la mayoría de la gente. Entonces, ese es el único motivo por el cual la presidenta del colegio médico le prestamos atención, ¿sí? Porque hay otros expertos en el mundo, pero ella se llama presidenta del colegio médico y la mayoría de la gente cree que eso. A mí, en principio, y en concreto tampoco, no me parece malo depender de los testimonios, no me parece malo, no me parece que la idea kantiana, la idea este ideal de como ilustrado o medio racionalista de las capacidades de la razón, que se excluye todas las tradiciones y todos los testimonios, me parece que es falso. Y no solo me parece que no está bien, me parece que es falso, de hecho que no ocurre nunca. Entonces esto, es la capacidad testimonial para que esto ocurra. A ver, esto puede sonar muy utópico, en el sentido utópico, porque cuando yo hablo de como un hospital, estoy hablando de un hospital, no que declara que le importa a la persona humana. Es un hospital al cual tú entras y tú constantemente notas que hacen sacrificios por escucharte. Yo conocí esto, para poner un ejemplo muy, muy claro, cuando estaba en Temuco, había el hospital de Temuco, el hospital regional, tenía una unidad de acompañamiento y que estaba con el obispado de Temuco y parte con la Universidad Católica de Temuco. Era alguien que trabajaba ahí, trabajaba en el obispado ya. Y tenían lo que consistía en que la gente, había gente, voluntarios que iban a escuchar personas. Ponían una silla y escuchaban 1 hora, 2 horas, 3 horas. Entonces alguien con enfermedades terminales, tú ibas y los escuchabas. Solo eso. La justificación, y lo que le decían a la gente, la justificación es la centralidad de la persona, la centralidad de la persona, la centralidad de la persona. Ya. Si el hospital entero estuviera organizado de esa manera, porque esto era una cosa muy específica, digamos, pero si el hospital entero estuviera organizado de esa manera, y este fuera el ideal, y eso fuera público, en una discusión donde nosotros hablamos de los cuidados paliativos y la centralidad de la persona, eso tendría mayor peso porque tendríamos algo a lo que compararlo. Y ese es el rol testimonial. De nuevo, cuando termine, tiene un rol testimonial, pero no creo que sea puramente testimonial. Eso quería. Y me voy a quedar ahí porque ya me extendí mucho. Muy bien. Entonces le damos la palabra a la Alejandra Buchholz para ir ya cerrando nuestra sesión de hoy día. Alejandra. No me había dado cuenta que la tenía levantada la mano. Yo quería hacer ese aporte que pasa, dan por obvio que las personas van a participar de este proceso deliberativo y cuando son invitadas a dialogar, pero se pueden resistir. No, y en cuanto al ideario, eso significa que todo el profesorado de alguna manera tiene que abrazar este ideario, porque si ya los alumnos entran sabiendo que así piensa la universidad, los profesores me imagino que también. Pero por otro lado, y estoy pensando en John Stuart Mill, sobre la libertad, que usa mucho metáforas botánicas, porque hace comparaciones con las ideas que habitan en nosotros, que para que tengan vida tienen que ser discutidas. Entonces, de repente, cuando todos pensamos igual adentro de un lugar, las discusiones se dan poco. Y el no discutir las ideas, que por qué somos cristianos, por qué creemos en Dios, por qué es importante ser cristiano, qué sé yo, y alguien que nos haga de contrapeso, de abogado del diablo. Me acuerdo como hace 5 años, no sé, cuando recién Eugenio entró a la San Sebastián, nos invitaron como de bioética y yo fui,
iba una niña a hablar sobre el aborto. Yo, por supuesto, pensaba que iba a hablar en contra del aborto. Era una italiana, no sé si Eugenio se acuerda, y era a favor del aborto con unos argumentos bien duros y bien, bueno, poco amorosos y poco cristianos. Entonces, pero eso dio vida a una discusión, y ahí te pregunto si esa universidad podría invitar gente que, a exponer que piensa distinto a ellos, porque eso dio lugar a una discusión que lo que hace es avivar esas ideas que habitan en ti, o sea, la importancia de encontrarse con el que piensa distinto, discutir para darle vida a esas ideas. O sea, yo puedo tener una lista de 20 ideas dentro mío que habitan ahí, pero quizás están medias muertas. Entonces, la importancia de la discusión para darle vida a eso, es un poco. Sí, perfecto. Sí, temazo, porque a ver, yo... ya, lo primero, como para... Hay ciertas cosas prudenciales que yo creo que no pueden ser teóricamente definidas, como yo no puedo... Si es que se puede invitar a alguien o no, digamos, prudencialmente habrá que verlo, digamos, cuál es el efecto que puede ver, y creo que desde como desde la teoría filosófica no creo que pueda zanjar eso. Podría dar principios generales que habría que considerarse, pero también habría que verlos prudencialmente. Entonces, claro, eso con respecto a ese punto. Con respecto a lo de la discusión, sí, totalmente. Mira, yo diría lo siguiente. Creo que esto es como un hecho empírico, habría que probarlo, ojo, habría que probarlo, pero yo creo que es real, es lo que me parece a mí. Creo que las discusiones, en el fondo, en las universidades donde uno como que tiene todas las posiciones, así, cada profesor es como libre y todo se discute, terminan siendo como ir a un buffet, así como como pague 10 lucas y coma hace todo lo que quiera, y como infinitas cosas donde tú nunca te quedas como con una idea nunca tuviste como una experiencia, como de un sabor, como que algo te gustó acá, algo te gustó allá, pero la experiencia en general fue como así como una cosa, como pagué 10.000 pesos y me comí lo que quise. En cambio, cuando uno va como a un restaurante específico, uno puede preguntar como ya, así se hace la comida, que sé yo, italiana, digamos. Así se hace la comida india, así se lleva esto como a la perfección. Es verdad que uno puede decir oye, pero si las universidades se juntan de pura gente que piensa igual, no va a haber progreso, no va a haber desarrollo. Yo lo que diría es que no conozco una tradición en donde toda la gente piensa igual. Creo que aquí más o menos todos pensamos menos igual y aún así podemos tener muchas discusiones y eso muestra que todos los viernes nos podemos juntar, ir desarrollando cosas y quizás... Entonces, creo que eso no es tan así. Pero incluso si existe ese riesgo, y que puede ser que existe ese riesgo, creo que el riesgo es contrarrestado por el hecho de que cada uno de los miembros de una determinada universidad, por ejemplo, en este caso, participa también de otras cosas. Es un ciudadano de Chile, digamos, y se encuentra con otra gente, entonces uno llega conversando y dice como, oye, ¿viste lo que hicieron los otros? Y uno conversa y cosas así, entonces no está como totalmente enclaustrado. Y entonces, en principio, creería que el riesgo existe, pero no es tanto como muchas veces se plantea, y que si es que existe ese riesgo puede ser subsanado, digamos, con medidas prudenciales como invitar a una persona que piense algo distinto a uno. Eso también se puede hacer, y creo que sería saludable, digamos, que uno... Lo que me importa acá como remarcar es que cuando yo pienso en organizaciones con ideario, pienso en organizaciones con un ideario vivo, pienso en organizaciones que se estructuran de modo tal que el ideario es un tema de discusión, es algo que se conversa. De hecho, es lo que ocurre acá. Digamos. Yo venía antes este coloquio, antes de trabajar aquí en San Sebastián, pero en parte porque aquí yo veía eso, digamos. Como la gente como que se toma, dice como, ya, creemos esto. Bueno, conversémoslo. Cuando una universidad institucionaliza, por ejemplo,
formal o informalmente, encuentros, digamos, de los viernes donde se conversan estos temas, viene otra gente, otras facultades, ahí yo estoy viendo una organización que se está tomando en serio esto. El problema es que, y por ejemplo, uno puede hablar de otras universidades católicas, es que, por ejemplo, una universidad, muchas veces universidades católicas, universidades con ideario, y no solo católicas, sino con ideario en general, es como algo que uno dice como para rellenar folletos, digamos. Y claro, ahí, si eso es así, nada del argumento que yo estoy dando sirve, pues como yo estoy hablando como una voz que clama en el desierto, digamos, pero sí, pues entonces pienso en ese tipo. Y claro, dado que uno quiere esa problematización, ese cuestionamiento de la tradición, invitar gente que piensa otras cosas distintas es algo que se puede hacer, prudencialmente que se puede hacer. Ahora, para concluir, y lo dijiste los profesores, yo personalmente, pero aquí habría que preguntarle al filósofo rey, digamos, al hombre prudencial que manda todas las cosas, creo que, claro, que en el profesorado, por ejemplo, en la universidad tendría que ser gente que esté como, que cumple el requisito de estar cuadrada con el ideario, de creerlo realmente, y segundo, que tenga ganas de conversar el ideario, de explorarlo, digamos. Tampoco sirve a alguien que esté que esté convencido, pero le delata hablar de estas cosas, digamos. Eso. Muy bien, pues. Entonces le damos la palabra y la última de la sesión de hoy día a Gonzalo Edwards. Adelante. Súper interesante todo, digamos, pero me pasa una cosa que encuentro que dentro de los católicos, y soy católico observante, tal vez más practicante que creyente muchas veces, pero ese es otro tema que podríamos dar para otra discusión. Pero hablando un poco más en serio, me pasa que parte de nuestro ideario debiera ser, creo, el dar la libertad para que otros piensen distinto y el acoger al otro que piensa distinto. Y eso significa, o sea, obviamente yo no quiero tener personas que anden haciendo propaganda para el aborto, porque obviamente creo que eso está mal. Pero en todo lo demás, si la gente piensa distinto, qué rico que pueda meterse en el diálogo. No solo por lo que yo aprendo de él, sino que porque es parte de mi rollo el que él pueda hablar. ¿O estoy muy equivocado ahí? O sea, creo que eso es a ver, es un valor. Nada de lo que yo he dicho, sí, personal, yo creo, para ser muy claro en los alcances de mi argumento, real, digamos, nada de lo que he dado en mi argumento excluye el tipo de idearios que tú mencionaste. Entonces puede haber un ideario donde gente crea que es muy importante contrarrestar posiciones y ser abierto a la... Y creo que eso no está excluido de lo que yo, digamos, de lo que yo planteé, no lo excluye la teoría. Ahora, personalmente, en casos más particulares, yo creo que... o sea, si tuviéramos una discusión acerca si ese fue el ideario que debería tener una universidad católica, yo tomaría la posición de que no, digamos. Tendríamos que discutirlo, pero el punto de que lo discutamos muestra también con lo que me refiero como un ideario que está vivo, digamos, una tradición que está desarrollando una deliberación. ¿Y por qué yo diría que no? Digamos, sería la misma respuesta anterior. Primero porque creo que en el fondo cuando uno dice como vamos a permitir que todas las personas, que gente distinta entre y como que discutamos muchas cosas, implícitamente, pero de manera real, implícitamente estamos marcando una determinada cancha donde lo que nosotros vamos a hacer no importa tanto. Voy a poner un ejemplo. Yo esto se lo decía a mis alumnos cuando yo hacía clases ahora hacía un curso sobre como liberalismo y cosas así en la Adolfo Ibáñez. Entonces yo le decía a mi alumno, le decía, te apuesto que sus papás les dijeron que ustedes eligieran su religión porque sus papás lo respetan tanto. Entonces los alumnos me decían, sí, mis papás me respetan, entonces quieren que yo elija por una decisión muy importante, ellos no me imponen. Yo le digo, ya, tus papás, tú crees que no te han impuesto una religión, pero te la impusieron así, pero... Y es una religión que tiene un credo, y yo te lo voy a decir. El primer credo es, tu opinión personal es más importante que Dios. En el fondo, lo que tú opines, tu papá te está diciendo
lo que tú opines es más importante, que el hecho de que tú opines es más importante que aquello de lo cual opinas. Entonces tus papás te dicen como, elija entre Krishna, entre Jesús, y si quieres sea cualquier cosa. En el fondo los papás te están diciendo que como que el segundo artículo es que la espiritualidad es más importante que aquello a lo que refiere la espiritualidad. Entonces yo les iba diciendo esas cosas, digamos, ya, y los alumnos se reían o se ponían muy incómodos dependiendo de... Y yo en el fondo pensaba, ojalá no me despidan, digamos. Pero lo que quiero decir es que uno cree que cuando hace esas cosas está como abriendo la cancha para todos, cuando en realidad lo que está haciendo es poniendo otra cancha nomás. Y eso es lo que quiere decir, como que no existe la posibilidad de abrir otra cancha. Entonces, yo no estoy negando de que podemos decir que quizás el ideario que queremos tener es un ideario que sea abierto para todos. Y quizás es el ideario que alguien podría decir que debería tener una institución católica, podría ser. Pero eso es distinto a decir que ese estar abierto para todos es como abrir las grandes alamedas donde todas las personas van a discutir. No, siempre las alamedas están cerraditas por una parte, cerraditas por otra, digamos, porque si no se convierte en General Velázquez y todos chocan, digamos. Eso es lo que diría al respecto. Gracias. Perfecto. Klaus también tenía la mano levantada. Klaus. Gracias, Emilio. Ya, gracias, Eduardo. Es que no pude evitar, porque lo volviste a sacar ahora al final. Pero a propósito de esta supuesta mayor libertad en un lugar donde no hay ideario y una restricción de la libertad donde sí lo hay, y esto que acabas de decir tú, que es imposible como ponerse en un escenario tan abierto donde en el fondo no haya nada que se vaya a suponer. No evito pensar en el prefacio del Tratado Teológico Político de Benito Baruch Spinoza, donde él dice que la mejor forma de lograr un máximo totalitarismo, por así decirlo, es dejar que todo el mundo diga y crea lo que quiera. Y es la única forma que finalmente sea solo el Estado el único ente válido para hacer juicios morales. Entonces esa cuestión es muy llamativa, y me parece que eso que estaba en un libro salió del libro y se encuentra esparcido por muchas partes, y es una trampa al final en la que parece que hay una libertad que es ficticia, justamente porque no podemos encontrarnos en algo donde verdaderamente podemos encontrar una comunión, que es la verdad, sino al final el máximo principio es tolerarse, pero nadie ama lo que tolera. Entonces al final tampoco hay amistad posible en la vida social, y la unidad de orden que posibilita una cultura realmente se hace como imposible. No sé, me quedé pensando en eso, me llama mucho la atención eso. Sí, gracias por tu exposición. No, gracias, claro, porque lo que tocas, a ver, en fondo son esas cosas que están como detrás, muy detrás del argumento que yo estoy dando, pero sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, para poner el ejemplo, cuando yo le decía esto a mis alumnos, les decía que el credo de la religión de sus papás, así como tú eres más importante que tu decisión es más importante, les decía, todos ustedes entonces creen que son muy libres acá, pero al final va a haber que tomar una decisión, por ejemplo, de, qué sé yo, prohibir las misas o no prohibir las misas, para ponerte un ejemplo. Va a haber que tomarla. Entonces, como todos creemos más o menos que esas son cositas que cada uno creerá lo que quiera de la religión, al final, ¿quién es que decide eso? Lo puede decidir bien o mal, digamos, pero lo decide, digamos, la autoridad central, si como diría Spinoza, decide la autoridad central, y el resto nosotros nos quedamos como, bueno, pues si este es como un tema donde cada uno puede opinar, entonces como que no hay ninguna verdad al asunto, es como un tema indiferente, entonces indiferente lo decide el Estado, digamos. Sí, y ahora, esto también lo decía Hannah Arendt en algún sentido, digamos, de que el totalitarismo ataca como una de las condiciones del totalitarismo es la pérdida de la capacidad del juicio. La gente siempre quiere que cuando ya deja de juzgar, cuando yo no juzgo a nadie, como que se está dando mayor libertad. Pero en realidad es inevitable hacer juicios eventualmente, y alguien va a tener que hacer el juicio. Cuando ya ninguno solo está juzgando, viene
viene la autoridad máxima y hace los juicios por nosotros, digamos. Y todos nos quedamos así como, bueno, será nomás. Sí, y sí, yo creo que esas ideas, digamos, toda esa idea de que cuando uno da rienda suelta, como uno suelta a las personas, como las suelta en el campo, así como, a ver, ya me voy a ir a una cosa más profunda en este tiempo. Todo esto tiene como ver como la idea como que el estado de naturaleza del ser humano sería como humanos corriendo como por la sabana o corriendo por el campo, todos libres, subiendo los árboles, bajando. Entonces, claro, uno se imagina, bueno, ¿cómo volver al humano natural? ¿Cómo volver al humano así como, entonces uno se imagina sacándole los contrañimientos, cada uno haciendo cada cosas. Pero ahí ocurre lo que dices tú, porque cada uno está sacando como los animales, digamos, como los animales no gregarios incluso, porque ni siquiera los animales. Como que cada uno cuando en realidad lo natural del ser humano, y tratar de explicárselo siempre, vivir en una polis es natural, vivir en una ciudad, vivir en una familia, eso es natural al ser humano. Y eso implica arreglos institucionales que limitan determinadas cosas, digamos, ¿no? Y lo otro es imposible, lo otro es una ficción que de hecho nunca ocurre. ¿Sí? Ese es el punto a lo que yo quiero llegar, que no es simplemente que sea una ficción sea algo pernicioso, es que es una ficción, nunca ocurre. Alguien te pone esas reglas, alguien lo va a hacer eventualmente. Pero sí. Bueno, revivir allá a Spinoza, digamos, y recordar eso profético. Bueno, queremos agradecerte, Eduardo, y sabiendo también que quedan muchas líneas de investigación a partir de tu exposición, ¿cierto? Entre otras cómo realizar acuerdos prácticos, por ejemplo, que es importante. El mismo Ratzinger decía, en un mundo en que no hay universalidad fáctica, bueno, podemos hacer acuerdos prácticos, podemos tener una correlación polifónica. Habría que ver qué significa esa correlación polifónica. Entonces, todo eso es significativo. Que un ejemplo de eso es lo que hizo Maritain en el año 48 con la Declaración de los Derechos Humanos. Las fundamentaciones eran muy distintas, pero sin embargo llegaron a un acuerdo de estos son los derechos que vamos a, etcétera. ¿Pero por qué? ¿Eso significa que se transformó en una ética de mínimos? No, simplemente Maritain tenía su ideario clarísimo y su espíritu religioso clarísimo. Él era un cristiano católico que estaba concurriendo a esta declaración de los derechos humanos, eh, porque el acuerdo, la correlación polifónica es práctica finalmente. Bueno, eso podría ser una línea de investigación, yo creo, no sé. No Sí, sé. no, claro, sí, sin duda, sin duda. No, sí quedan muchas líneas ahí Claro, veremos si Dios me muy permite. bien, perfecto. Entonces, muchas gracias. No sé si Alejandra Buchholz tenía algo final que decir, que levantó su mano y ya con eso terminamos. Sí, no, una última cosa, que tú hayas hablado de ser lo ideal y lo real. Y si fuéramos realistas y quizás estamos pensando muy idealmente al alumnado de la San Sebastián y quizás ingenuamente pensando que todos entran porque están comprometidos con este ideario cristiano, católico. ¿Y si no fuera así? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué desafío tenemos nosotros? Si quizás, siendo realistas, no todos entran abrazando el ideario que nosotros queremos. Sí, yo creo, no tengo ninguna como estadística ni opinión, pero así creo que muchos estudiantes tienen una visión no solo vaga del ideario de la San Sebastián, sino vaga acerca del universo y sus repercusiones del universo, digamos. Entonces, creo que eso ocurre. Creo que sí que es más importante, mucho más importante el criterio de selección en el profesorado y en las autoridades que en los estudiantes. Creo que, creo que es ahí donde debería que apuntar. Entonces, si puedo ser más idealista, sería idealista no en las razones por las cuales los estudiantes ingresan ahora, sino las razones por las cuales las personas que trabajan en la universidad trabajan en la universidad. Eso
Eso sería que fuera algo más que trabajo acá porque necesito comprar comida, digamos. Que sea algo más que eso, digamos. Sí, Quizás perdón, también muy el 95%, si no el 100% de los estudiantes que entran a la universidad no tienen idea del ideario. Nadie sabe cuál es el ideario de la San Sebastián. Y eso está el dato más o menos empírico. Y como dice además Eduardo, la mayoría no comulga con el ideario. O sea, las razones que entran son totalmente diferentes. Y por eso que ahí hay un desafío muy grande, y yo concuerdo plenamente con Eduardo. Al que hay que seleccionar es al profesor, no al estudiante, porque el estudiante tiene toda la libertad para entrar, pero a los que hay que, digamos, que fichar, para utilizar un lenguaje del fútbol, son a los profesores, donde hay una común unión frente a algunas cuestiones que son fundamentales. Si no, ¿qué sentido tiene? Es decir, somos una universidad que tiene una misión humanista cristiana sin humanistas y sin cristianos. Porque se parte de la base que hay algo valioso que nosotros queremos compartir con la comunidad y con nuestros estudiantes. Y que no es por una cuestión arbitraria, no es porque alguien se iluminó y dijo, esto es valioso lo que estamos haciendo acá. Es porque hay una cierta tradición, una cierta experiencia que avala que hay algo valioso o que vale la pena comunicar, dar a conocer, pero para eso necesita gente, ojalá robustas, que puedan empujar esta pesada carreta hacia el lugar donde hay que conducirla, y habrá muchos que estarán al lado mirando cómo unos trabajan, y otros que claramente se van a oponer a las personas que están tirando esa carreta. Entonces, pero yo no creo que haya aquí una suerte de arbitrariedad, sino que yo creo que hay una cierta experiencia y una convicción que nos dice, oye, esto es importante. Pero el 95, si no el 100% de los estudiantes, ninguno se mete a la página a mirar el ideario. Y tampoco lo hacen los profesores. A mí me ha tocado entrevistar ya 75 personas que quieren trabajar en la San Sebastián y les pregunto, ¿y usted sabe algo del proyecto educativo? Y la mayoría, muy honestamente, dice nada. Mire, sí, algo vi, parece que ustedes, no sé, algo humanista. O sea, personas que se quieren venir a trabajar jornada completa a la San Sebastián y sin ningún pudor alguno te dicen, no tengo idea dónde voy a llegar a trabajar. Entonces ahí te da un poco la idea de la cultura en la que estamos metidos. Entonces, bueno, eso era como un dato empírico. Muy bien, pues agradecemos entonces a Eduardo su presentación, que como he leído ahí en los chats, en los comentarios, encontraron todos muy interesante. Y concuerdo con eso. Te agradecemos, Eduardo, y te dejamos entonces, y los dejamos a todos invitados para la próxima semana, en que expondrá Cristian Hodge sobre si acaso la justicia es eficiente o no es eficiente. Eso por el momento. Así que muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias. muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias.